Bueno, muy bien. Vamos a la palabra del Señor. Antes de orar, quisiera que escucháramos el título de la predicación. Hoy nos vamos a referir, vamos a estar enfocados en la octava número 8. ¿Listo? Del Salmo 119. Vamos a ir desde el versículo 57 al 64. Aquí vamos a estar, ese va a ser nuestro texto a predicar. Y es justamente el texto que corresponde el día de hoy en la secuencia de enseñanzas que venimos. Pues bien, el título de la predicación que hemos destinado para este tiempo es lo que se requiere de un discípulo. Fidelidad. ¿Qué se requiere de un discípulo? Dígale que está a su lado. Fidelidad. ¿Sí? Más allá de un servicio, más allá de compromisos, se requiere fidelidad. Y la fidelidad, pues, habla acerca de la genuina fe. Si somos fieles al Señor, seremos fieles y naturalmente, seremos fieles en todo y naturalmente esto nos llevará al compromiso, a la responsabilidad, al servicio. Eh, no se trata de ser fieles a la iglesia, fieles a un llamado, fieles a una responsabilidad, fieles a un compromiso, sino fieles al Señor. Esa es la demanda. Hoy vamos a estar entonces en el Salmo 119 y quiero que vamos a ese primer texto que nos corresponde y es el versículo 57. Vamos a leerlo. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Pues muy bien, esta predicación vamos a, eh, este segmento, esta porción, vamos a compartir 5 puntos para que nos enseña esta octava. Todo con relación a la necesidad de la fidelidad al Señor. Así que el punto número 1, lo titulamos Nuestra herencia, el Dios incomparable. Nuestra herencia, el Dios incomparable. A menudo nosotros entendemos o se entiende por fidelidad de alguna manera y en un ámbito social se entiende desde una manera errada. Para nosotros ser fieles necesitamos ser bien dirigidos, ser bien guiados y vamos a ver en estos puntos justamente lo que concierne a la fidelidad. Y empieza entendiendo nuestra herencia, entendiendo quién es Dios. Quisiera que fuéramos al versículo 57. Mire lo que dice, por favor. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. En la otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, Señor, escuchen esto, eres mío, prometo obedecer tus palabras. Interesante cómo David está haciendo suyo al Señor.
Señor, eres mío, dice en la Nueva Traducción Viviente. Y en otra versión dice, mi herencia eres tú, Señor. En la Reina Valera dice, mi porción es Jehová. Cuando nosotros pensamos en David, consideramos que Dios es el todo. Cuando consideramos estas palabras de David, estas palabras representan es una expresión del salmista en decir, Dios es mi todo. En Dios estoy lleno. En Dios estoy pleno, satisfecho. En Jehová, en el Señor, David encontró, escuchen, una ciertísima esperanza y garantía que no encontró en en ninguna otra experiencia o en ningún otro sobre la faz de la tierra. Para David, el Señor era una esperanza y una ciertísima garantía. Ninguno como el Señor. Esto lo vemos en varios textos. Miremos por favor el Salmo 73, 24. Salmo, versículo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, escuchen, nada deseo en la tierra. Para David, el Señor se convirtió en el todo, en la plenitud. Él necesitaba a Dios en todo momento. La gran pregunta que podríamos hacernos ¿es Dios nuestro todo? Es todo lo que necesitamos, es lo que nos llena, es lo que nos satisface. Pues bien, en este texto vemos cómo David está expresando un deseo profundo y no es por nada de la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice en el Salmo 73, 25. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, y aparece esa palabra, y mi porción es Dios para siempre. Así que esa porción no es algo, no podemos como si fuéramos como cuando pedimos una pizza y está porcionada, y entonces entender esa palabra porción como si fuera un pedacito, pues no sería correcto. Lo que está diciendo David es, de hecho, por eso cito otra versión, porque dice, Señor, eres mío. No está diciendo parte de ti es mío. No está diciendo como parte de tu herencia es mía. Tú para mí representas un pedacito. Lo demás, pues a lo mejor yo lo lleno con otras cosas en la tierra. David, podemos ver en el Salmo 73 cómo David se complace en Dios. Para David Dios era su todo. Ahora, esto nos enseña y nos ayuda a examinarnos, porque en esto consiste la fidelidad. La fidelidad, para ser fiel a Dios, se requiere que Dios sea ¿qué? Nuestro todo. Cuando una persona se casa, cuando nos casamos, tenemos nuestras esposas. Cuando una esposa para el esposo es el todo, cuando lo llena completamente y está totalmente satisfecho y se complace, pues no hace falta nada. Y esto lo conduce a una fidelidad, a un compromiso abnegado, a una manera de verlo y no tener a lo mejor ojos para otro. En el caso de la esposa hacia el esposo, David no tenía ojos para ninguna otra cosa. Vemos en el Salmo 119, en una octava anterior que hemos estudiado también,
En el versículo 36, David dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Él no quería ver cualquier otra cosa si no fuera quién, Dios. En el versículo 37 dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. También lo vemos en el versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, aparta de mí el camino de la mentira. Este hombre no quería y no tenía ojos para entretenerlos en la mentira ni en la vanidad de la vida. Tenía sus ojos puestos en el Señor. Para David, Dios era su herencia, su porción, su todo. Todo esto, ante la realidad de la vida y luego de haber hallado gracia a los ojos del Señor, David entendió que lo que para él era valioso lo había recibido como herencia. Un regalo inmerecido. Pregúntele al que está a su lado, ¿has recibido aquel milagro de la cruz? ¿Has recibido? ¿Tienes a Jesucristo? ¿Entiendes el evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es tu actitud frente al evangelio de Jesucristo? Esto te llena, el evangelio te llena, en Cristo estás completo. ¿Qué te hace falta? A veces como Cristo y algo más. Cristo y un poquito de dinero. Cristo y la compañía que no puede faltar. Cristo y, no sé, los hijos. Cristo es Cristo en el cual podemos estar llenos y completos. Si nuestro corazón se porciona y se divide, tarde que temprano, esto va a traer consecuencias. Y va a traer consecuencias firmemente en la fidelidad a Dios. Si una persona considera cualquier otra cosa como valiosa, pues su corazón cuando no lo tenga va a desfallecer por eso. Es interesante porque vemos cómo David considera a Dios como suyo. Este hombre hizo suyo lo que por gracia se le dio. Creo que de esto deberíamos aprender. Él hizo suyo, dice el texto, mi porción es Jehová. En la otra versión dice, Señor, eres mi Dios. Él hizo suyo lo que por gracia recibió. No hizo suyo lo que con sus esfuerzos ganó, sino lo que por gracia vino a su vida. Esto nos enseña justamente que Jesucristo debe ser atesorado en nuestro corazón, que el evangelio debe ser atesorado en nuestro corazón, lo que hemos recibido por gracia de parte del Señor. Importante ver la respuesta de David ante la cercanía del Señor. Vemos un hombre considerando no tan solo las bondades de Dios, sino al mismo Dios. Y creo que esto nos enseña mucho. No dice mi porción son tus bendiciones. No dice como mi porción, que no me falte tu paz. No, que no me faltes tú, Señor. Que no me faltes tú. Mi porción no es lo que tú tienes, es lo que tú eres. Es tu carácter, es tu santidad, es tu justicia, eres tú. Duele cuando un hijo o cuando una persona es cercana por cualquier atractivo diferente a la persona misma. Eso duele. Cuando a ustedes se le arriman, cuando ustedes a lo mejor se le acercan y entonces empiezan un vínculo de amistad, pero ese vínculo de amistad está mediado, está influenciado por lo que tú tienes. Eso es doloroso. Porque, y es triste además, porque estás conmigo por lo que tengo, mas no por lo que soy. Y esto
David nos lo enseña. Nos lo enseña en el versículo 57, reitero, cuando habla acerca de que su porción es el Señor. La manera de entender David repercute en la manera como estuvo dispuesto a vivir. Esto es importante. La manera como entendió David cuando Dios vino a él. Eso repercutió en la manera como estuvo dispuesto a vivir. Esto lo vemos en Lamentaciones 3:24. Lamentaciones 3:24. Mi porción, nuevamente aparece la palabra, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Mi porción es Jehová, por tanto, en él esperaré. Esto habla de fidelidad, una espera en el Señor. La manera como esperamos habla de cuán fieles somos. Si tú te desesperas y como que, no, pues yo mejor me voy para otro lado, Dios como que no está respondiendo, como que me ha olvidado. Creo que debemos leer un poco los salmos cuando David ruega a Dios en medio de la espera, ruega a Dios diciendo, ¿dónde estás? Muéstrame, ¿dónde estás? En el Salmo 6, de hecho, David expresa una manera, pone en relevancia su corazón. El versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada, y tú hasta cuándo, vuélvete Jehová, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es interesante porque dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Versículo 3. Está muy turbada mi alma. Esto nos anima a pensar en cómo estamos esperando. Pues el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:24 dice, mi porción es Jehová. Por tanto, en él esperaré. Pero también en el Salmo 119 y aparece en el versículo 57, dice, he dicho que guardaré tus palabras. Y esto es interesante porque David está hablando de qué representa a Dios para él. ¿Quién es Dios para él? Y por tanto, Dios lo llena todo. Él estuvo siempre dispuesto a qué? A guardar los mandamientos del Señor. Cuando el Señor es nuestro todo, cuando en él estamos completos, yo velaré y estaré siempre dispuesto por obedecerle, por estar allí para ser fiel a él. Y aquí no hay un tinte de hipocresía en este texto, porque hay quienes podrían decir, mi porción es Jehová, pero hago todo lo contrario. Mi porción, ay no, Dios es mi todo, sí, obedece sus mandamientos. No, entonces no es tu todo. ¿Cuántos me siguen? Mi porción es Jehová. Sí, tu porción es Jehová. Mira lo que David está diciendo. Como él lo llena todo, en él espero. A él obedezco. Cuando leemos el Salmo 142, miren por favor ese texto, versículo 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¡Qué maravilla! David se dio cuenta, cuando miró a su lado, se dio cuenta que ninguno estaba. No hay quien cuide de mí en esta tierra. No hay refugio, no tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. En el versículo 5 dice, clamé a ti y dije, solo tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Solo tú lo llenas todo, solo tú en ti estoy pleno. Aun cuando todos se han ido, aun cuando no hay quien
cuide mi vida, quien pueda a lo mejor una persona para encontrar algún alivio. Versículo 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Pero qué lindo como David se da cuenta. Y él mismo dice, mi esperanza eres tú. Tú eres mi esperanza. Vemos en el Salmos 16, versículo 5, que aparece la misma palabra. Y dice, Jehová es la porción de mi herencia. También este es un salmo de David. Es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué importante esto, por lo que ahorita el mismo texto en el Salmo 119 nos lleva. Para David era muy valioso lo que Dios estaba haciendo en su vida. Habla de la conciencia. Y ahorita en el Salmo 119 más adelante dice, consideré mis caminos. El único que podría direccionar, el único que podría, en el cual podría hallar tanta gracia, era en el Señor. Nadie tenía como refugio. Versículo 8 de ese mismo Salmo 16, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón. Nótese la manera y lo que resulta de tener a Dios como nuestra única esperanza. Y es una alegría que rebosa el corazón, un gozo del alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y ese reposará confiadamente lo responde en el versículo 10 cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Este hombre entendió lo que representaba el Señor para él. Era su porción. Mismo David dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero también en el versículo, en el Salmo 119, si regresamos, aparece en el versículo 58, cuando dice, tu presencia supliqué de todo corazón. En la otra versión dice, busco tu rostro de todo corazón. En la NBL, dice, supliqué tu favor con todo mi corazón. David, esto nos muestra que él había escogido por heredad a Jehová. Una vez por gracia fue cercano el Señor al corazón de David. Él decidió, él confió, él tuvo una actitud delante del Señor y fue buscarlo. Si hemos hallado gracia, escucha iglesia, ante los ojos del Señor, si está sentado en las bancas de una congregación, pues no tardemos en buscar su rostro con diligencia. Y ahorita lo vamos a ver porque él dice, me apresuré, fui rápido, no hubo tiempo que perder. En el versículo 58 se expresa una promesa de fidelidad que David hace con el Señor. He prometido guardar tu presencia, supliqué de todo corazón. Yo te busqué. Yo estuve allí. El enfoque de David, sus decisiones, sus motivaciones le llevaron a una búsqueda sincera. Qué bueno que podamos considerar qué nos motiva. ¿Qué nos motiva? ¿Cuáles son los impulsos? ¿Qué es lo que realmente nos trae al Señor? Porque el enfoque de David, sus decisiones, sus motivaciones,
le llevaron a una búsqueda sincera, sin reservas, sin guardarse nada. Es interesante porque David, siendo consciente que de todo corazón le buscaba, su manera de dirigirse al Señor era rogando por misericordia. Y quisiera que entendiéramos esto. Porque si vemos en el versículo 58, dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Y continúa diciendo, ten misericordia de mí según tu palabra. Esto nos enseña que David sabía que aún llevando, escuchen, una vida determinada a obedecer al Señor, no le era suficiente para no pedir y no requerir misericordia. ¿Cuánto me sigue? Alguien como que podrá decir como, no, pues es que yo como lo busco con todo el corazón, entonces yo no necesito misericordia. David esforzándose, buscando a Dios, habiendo decidido por Dios, siendo obediente a su palabra, aún David decía, ten misericordia de mí, porque aún haciendo todo no me es suficiente para agradarte. Tu estándar es demasiado elevado. Tú eres santo. El salmista hace que de la ley de Dios, su norma, y a ella se adhiere de todo corazón. Este hombre depende de Dios en cuanto al cumplimiento de ella. Pues todas las octavas que hemos leído hasta aquí es Dios pidiendo ser enseñado, es David pidiendo ser enseñado todo el tiempo. Enséñame, muéstrame tus mandamientos, permíteme meditar en ellos. David sabía que en su corazón había una profunda adherencia a la ley. Él quería obedecer la ley, pero sabía también que esto dependía de Dios. Y por eso rogaba, y por eso decía, ten misericordia. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que debemos hacer? Pero necesitamos orar y pedirle, Señor, santifícame, ayúdame. Sé que debo perdonar, sé que debo obedecerte, pero en mi humanidad es difícil. Ten misericordia de mí. La búsqueda del Señor de todo corazón denota actitud para ser guiado. Esto es maravilloso. En el versículo 58, en la Nueva Traducción, permítame, en la Nueva Biblia de las Américas dice, supliqué tu favor con todo mi corazón. Esa súplica, escuchen, esa súplica de David, de todo corazón, era la misma disposición del salmista. Y el decir, estoy dispuesto a que tú me guíes. Piensa, por favor, ¿por qué buscas tanto y luego cuando lo encuentres no obedecerías? Si tú buscas algo de manera esforzada, diligente, piensa cuando lo encuentres. Sí, lo más razonable sería, si yo busco y busco y busco y busco y ahora encuentro, lo más razonable que sería, si lo he encontrado, ahora eres mío, ahora te tomo para mí, tú me llenas. Yo me he esforzado todo el tiempo, he buscado. La búsqueda al Señor de todo corazón denota una actitud para ser guiado. Aquí estoy para que me guíes. Ninguno que busque sinceramente dejará de obedecer cuando se le responda. Ninguno que busque sinceramente dejará de obedecer cuando se le responda. Me imagino al Señor, ok, me tienes aquí, aquí estoy. Imposible decir, perdón, ahora me voy. ¿Qué hago ahora, Señor? Esto debemos entenderlo, que Dios responde al hombre con su palabra. Y David lo había empezado a conocer. Miremos en Hebreos 5, del 7 al 9. Hebreos 5, del 7 al 9. Dice el texto, y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Vemos a Cristo obediente al Señor, a su Padre. Aprendió obediencia, cumplió la norma. No vemos a Cristo simplemente como rebelde, necio, a cumplir los mandamientos del Señor. Él los cumplió. En Él no hubo mancha, no hubo pecado. Él no transgredió la ley. Y es por eso que hoy creemos en un Jesucristo, en un Cordero que fue inmolado sin conocer pecado. Y eso es suficiente para expiar nuestros pecados y justificar nuestras vidas. La pregunta es si David estuvo dispuesto a obedecer. Si nuestro Señor Jesucristo obedeció, nosotros obedecemos. ¿Cómo estamos buscando al Señor? ¿De qué manera? Si de alguna manera lo has escuchado, si de alguna manera tu corazón ha sido persuadido, movido, de alguna manera Dios ha tenido misericordia de ti y has entendido la palabra, obedecemos las Escrituras. En Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Creen ustedes que esto aplica para David? Este hombre se había visto en la perfecta ley. El mismo David en el Salmo 19 también habla acerca del efecto de la perfecta ley. Es la que transforma el alma, la que alegra el corazón, la que trae gozo al alma. No hay mayor gozo, escuchen, que obedecer a nuestro Creador. Porque la obediencia, cuando amamos, cuando obedecemos genuinamente, la obediencia no es una imposición. La obediencia es un deleite. La obediencia llena el alma de gozo. Cuando obedezco al Señor, en mi corazón hay gozo por obedecerle. Allí entonces podemos ver su gracia, en que aún obedeciendo su ley, Él nos beneficia. En nuestra complacencia, hay personas, no, pero es que yo no quiero obedecer. Como si no fuera un deleite en obedecer. El propósito es no ser oidor olvidadizo. Cuando leo este texto, ¿cómo no pensar en David? Pero ¿cómo no pensar en nuestro autor y consumador? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Cuando leemos Deuteronomio 5:29, miremos ese texto un momento. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen ¿qué? Todos los días todos mis mandamientos? El Señor que demanda obediencia, fidelidad, familia, fidelidad. Nuestra fidelidad
no solo repercute en nuestras acciones, en nuestra conducta, beneficia nuestra vida, sino también es demasiado influyente para nuestras generaciones. Y el Dios soberano, y al Dios soberano rogamos por nuestros hijos. Esto también repercute sobre ellos. Como número 2, ¿qué es lo que se requiere de un discípulo entonces? Fidelidad. Fidelidad en reconocer nuestra herencia, ese Dios que es incomparable. Como número 2, la necesidad de un examen de conciencia, diligente y constante. ¿Qué se requiere de un discípulo? Fidelidad. Ok, para ser fiel, ¿qué requiero? Un examen de conciencia, diligente y constante. Es interesante porque cuando vamos al versículo 59 y 60, de los cuales se ha apoyado este punto, el Salmo 119, mire lo que dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esto es maravilloso. En la otra versión dice: consideré el rumbo de mi vida. Dice en la Nueva Traducción Viviente: consideré el rumbo de mi vida. En otra versión dice: me he puesto a pensar en mis caminos. Qué lindo. David se da cuenta de que sus caminos dejan algo que desear, por lo que expresa su propósito de hacer volver sus pies. Esto es interesante. ¿Por qué David dice: y volví mis pies a tus testimonios? Porque habían cuestiones todavía residuales en la vida y en el corazón de David, de las cuales necesitaba arrepentirse, necesitaba volver. Esto nos llama a que nosotros no somos producto terminado, a que usted hoy y yo necesitamos lidiar y volvernos de aquellos caminos cuando nos damos cuenta que dejan algo que desear. Creo que ninguno de los que está aquí es absolutamente santo y perfecto. Estamos en una santidad, en un proceso de santidad. En ese proceso de santidad debemos darnos cuenta qué estamos dejando por pensar. Por eso él expresa que hace volver sus pies a los testimonios de Dios, por supuesto. Vemos a un hombre que su imperfección le llevó a considerar y pensar en sus caminos. ¿Cuántos me siguen? Vemos a un hombre que ha clamado, ha dicho: aparta mis ojos de que no vean vanidad. Pero este hombre ahora lo vemos diciendo: consideré mis caminos. Cuando nosotros leemos la primera octava en el versículo 5, dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos. Y escuchen que dice: para guardar tus estatutos. Es maravilloso. Ahora en este versículo 59, David dice: consideré mis caminos. Aún los continúo, ¿qué? Considerando. Aún todavía sigo pensando en el rumbo de mi vida. No es que yo ya estoy ahí como, pues ya estoy en la iglesia, ya me casé y ya como que ya me congrego y ya llevo 1 año, 3 años, 10 años. ¿Es suficiente? No. Debemos considerar constantemente el rumbo de nuestros caminos. David lo hacía.
Pero es interesante porque él hacía un examen propio. Él observaba detalladamente su misma persona. Cada vez, pero entendía que cada vez se necesitaba huir, hacer la voluntad del Señor con mayor prontitud. La bondad de Dios expresada en el conocimiento de la ley conducía a David, escuchen, a ser más minucioso en la manera como se conducía. Imagínense, hay personas que dicen, no, tranquilo, no pasa nada. Una mentira no es problema. Y en la casa el niño está mintiendo y decimos, no, esas bobadas, es pequeñita la mentira. Cuando nuestra mente y nuestro corazón está permeada por la palabra, somos minuciosos. Y no normalizamos lo que muchos normalizan. Para otros será una pequeña mentira. Para el que se ha propuesto, el que por gracia Dios lo conduce, para esa persona será una gran mentira. No debemos dar lugar a esto, dirá. Lo anterior es un efecto de la palabra. ¿Qué hace la palabra en nuestra mente y corazón? Nos vuelve ¿qué? Más minuciosos. Nos santifica. Y es interesante esto, familia, porque el efecto de la palabra, cuando hace esto, da lugar a quien inspiró la palabra, que es un Dios santo. ¿Cuántos me siguen? ¿Por qué la palabra santifica? Porque aquel que la inspiró es santo. Y porque todo el que la lee, hay una demanda de que sea santo. No hay ningún hombre que se aproxime a la Biblia con un entendimiento suficiente por la gracia del Señor y que no anhele santidad. Pues eso es lo que la Biblia nos lleva a hacer. De manera que si has mentido, la Biblia te lleva a arrepentirte y que no mientas. Si leemos la Biblia, esta es la capacidad de producción que tiene la palabra. La palabra de Dios produce gente santa, iglesias santas, cristianos fieles y santos. Eso lo dice en Juan 17:17. Cuando Jesús está diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos vuestros corazones, a ver si está Cristo, o es que ustedes no se conocen. ¿Cuántos me siguen? Para ser fieles, que es lo que se demanda del Señor, para un discípulo, necesitamos un examen de ¿qué? De conciencia. Un autoexamen. Necesitamos pensar no en los demás, en nuestro rumbo, hacia dónde vamos, qué estoy haciendo con mi vida, cómo está mi vida delante del Señor, qué debo continuar trabajando, en qué debo rogar a Dios. En Lamentaciones 3:39 es un texto hermoso que nos exhorta a poner la mirada en lo que es debido. Versículo 39 al 40 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Interesante. Porque el hombre viviente se lamenta en cualquier otra cosa, menos en qué, en su pecado. Porque nos falta
porque abunda mucho, porque nos queda poco, porque nos lamentamos todo el tiempo, nos entristecemos, hay una congoja, nos amargamos todo el tiempo. Pero a lo que no le prestamos atención es a lo más importante. Jeremías dice, laméntese el hombre en su pecado. Y continúa diciendo, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. 3 cosas. Escudriña. ¿Qué cosa? Los propios caminos. Número 2, busquemos. El salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. Y lo número 3, volvámonos. Que haya un arrepentimiento genuino al considerar el rumbo de nuestras vidas. Cuando hay una búsqueda de todo corazón y la porción es Jehová en la tierra de los vivientes, no hay lugar para otra necesidad. Quiero que entiendan eso. Cuando hay una búsqueda, te lo digo despacio, de todo corazón. Cuando usted busca al Señor de todo corazón. Cuando David buscó al Señor de todo corazón. Y la porción para David fue Jehová en la tierra de los vivientes. No había lugar para otra necesidad, sino la de considerar nuestros propios caminos. Es como si yo quiero, si yo busco al Señor, si Dios para mí es el todo, no hay lugar para que usted no haga otra cosa sino considerar sus propios caminos. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted ha considerado sus propios caminos? ¿Usted ha considerado su pecado? Díganme. ¿Usted ha considerado los suyos, no los del otro, los suyos? ¿Usted se ha lamentado, ha llorado por eso? El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un hombre que consideraba su condición. ¿Por qué nos lamentamos, familia? Es interesante porque David no pretendía que otros volvieran al Señor. Cuando vemos en el texto dice, y volví mis pies. No hice volver a los otros. Antes que hacer volver, antes que quitar la paja que está en el otro ojo, antes que eso, quité la mía. Volví mis pies. Y esto nos anima a pensar que debemos de dejar estar tan entretenidos con el pecado de los otros. De una vez por todas, considerar y lamentarnos por los nuestros. David no pretendía que otros volvieran al Señor, sino que ante la disposición sensible de su corazón, él mismo requería santificarse delante del Señor. Esto nos enseña que el estándar de santidad no es el hombre, sino el Señor. David volvió sus pies a los testimonios del Señor, lo que nos permite entender nuestra vuelta al Señor requiere obedecer su palabra. Es interesante porque dice, volví mis pies. ¿A qué volvió los pies David? A sus testimonios. ¿Dónde debemos volver? ¿A dónde debemos regresar? A lo que la palabra dice que nosotros debemos hacer. Hay gente que simplemente escucha, pero nunca volvió. Nunca se arrepintió. Y quieren que Dios le hable. Yo estoy orando que Dios me hable. Ya te habló. Vuélvete a lo que Él te ha hablado. A lo que Él te dijo. Que te arrepientas, que te apartes de aquellas cosas que no están bien. David no era un tema para David. Esto me llama la atención, lo último del texto, en el versículo 60.
Me apresuré y no me retardé en guardar tus testimonios. Escuchen, para David no era un tema que se pudiera postergar. Era un asunto de inmediatez. Su diligencia estaba influenciada por tres cosas que lo dice el pasaje. ¿Por qué ese hombre tan diligente? ¿Por qué ese hombre con un asunto tan inmediato, como tan urgente? Por tres cosas. Porque la porción era Jehová, porque lo estaba buscando con todo su corazón y porque al considerar sus caminos era urgente. Necesito cambiar. Requiero fidelidad. Es la manera como Dios en su palabra me llama a que sea fiel. ¿Por qué era tan inmediato? David dice, me apresuré. En otra versión dice, me doy prisa. No tardo nada para cumplir tus mandamientos. Es rápido que quiero hacer esto, es urgente. A mí me llama la atención que ya hablábamos con Dani, mi esposa, hablando de este tema. Yo le decía, hay personas que debido a su necesidad le dicen a Dios como, hey, eso es rapidito, mi hermano, que tiene que hacer, hágale. Hágale, que es que yo soy el que manda. No, no, usted no manda. Con reverencia a Dios, porque Él es el rey, nosotros no. Pero ¿por qué? Y yo le decía esto a mi esposa, le decía, es impresionante, porque le chasqueamos los dedos a Dios para que Él supla nuestras necesidades. ¿Y por qué con la misma diligencia no le decimos, Señor, enséñame tu palabra para obedecerla? Es como, dame el pan y gracias. Pero ¿cuántos le decimos, enséñame a hacer tu voluntad? Porque sé que esto te agrada. Eso es diferente. Lo que lo movió a David a que sea inmediato. Hay personas que dicen, como, no, pues después, dejemos para mañana, despuesito. No, seamos ¿qué? Diligentes y constantes. Es urgente. Nuestros caminos requieren ser orientados. Necesitamos volvernos al Señor. Y eso es lo que nos expresa David. Me gusta porque dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Así que ese hombre ya sabía qué es lo que debía ser. El punto número 3, voy a estar en el 61 al 62, y es que para que un hombre sea fiel, debe haber una actitud correcta frente a la tentación. Una actitud correcta frente a la tentación. Si entiendo que se requiere fidelidad, entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Una actitud correcta frente a la tentación, siendo entendidos y decididos. Entiendo y decido. En el versículo 61, la Reina Valera dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. En la Nueva Traducción Viviente dice, gente malvada trata de arrastrarme al pecado. En otra versión dice, aunque los lazos de los malvados me aprisionen. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la tentación? Hace 8 días estábamos considerando la actitud y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado. A veces consideramos
que Jesucristo nuestro Señor fue tentado en esa referencia tan solo que aparece en Mateo capítulo 4, cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Pero no nos damos cuenta que la vida de Jesús, nuestro Señor, fue un de continuo en tentación. Todo el tiempo estuvo siendo tentado a responder. Todo el tiempo lo injuriaban, todo el tiempo lo calumniaban. En el momento más difícil y doloroso, cuando iba camino al Gólgota, eso no se hizo esperar. También aparecieron quienes lo señalaron. Y en el momento de la cruz, cuando estaba crucificado, también fue tentado. Con una de las expresiones eh, de una manera lo hizo el Señor, soportó la tentación. Pero no sé cómo describir aquello que estos hombres hacían con el Señor. En Mateo 27, recuerdo que decíamos, en el versículo 42, dice, a otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué fue lo que Jesús todo el tiempo, a lo que Jesús todo el tiempo los persuadió a ellos? A que creyeran. Y estas personas le dicen a Jesús, ¿quieres que creamos en ti? Bájate. De esa manera creeremos en ti. Qué peligroso es tener una actitud incorrecta. David sabía que de alguna manera había caído atrapado en las redes de los malvados. Versículo 61, volvamos allá. Compañías de impíos me han rodeado. David sabía que de alguna manera había caído en las redes de los malvados. Y a veces es tan fácil caer en las redes de los malvados. En una conversación, se está hablando un chiste de doble sentido y usted, jajaja, caemos en las redes de los malvados. Y ante esto, hemos hablado que David era ¿qué? Minucioso. Para otro, una conversación, no, pues, no estamos diciendo nada malo. Pero para usted en su interior sabe minuciosamente que esto no estuvo bien. Así que vemos a David atrapado en las redes de los malvados de alguna manera y después de examinar a fondo su propia conducta, se apresura a abandonar el mal camino que comenzaba a seguir. Y no quiere retractarse, no quiere devolverse. Es más, quiere ganar el tiempo perdido. Quiere redimir el tiempo. Esto nos anima también a pensar que no por el hecho de que creamos en Dios, obedezcamos sus mandamientos y seamos diligentes y constantes, no por eso ya nunca más dejaremos de lidiar con la tentación. Vamos a estar todo el tiempo de nuestra existencia siendo tentados. Todo el tiempo. Pero cuando la porción es Jehová, cuando lo busco de todo corazón, cuando considero mis caminos, no me queda de otra sino una actitud correcta. Vemos a David considerando en la primera octava el camino de los impíos, el camino de los justos. Pero a lo largo de las octavas vemos que también considera el camino de los impíos. Si usted nota, cuando empieza el Salmo 119, empieza diciendo bienaventurados los que andan, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pero a lo largo de las octavas hemos visto cómo David también empieza a ver a los reyes, a los príncipes, cómo mueven su lengua, cómo se comportan.
Y esto entendió David, que ver a los impíos era, y a los justos o a los perfectos de camino era necesario. A los impíos no para imitarlos, admirarlos, sino para, por el contrario, antes ser más impulsado a agradar al Señor. De hecho, en el versículo 53, mire lo que dice de ese mismo salmo. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. En otra versión dice, tenía furia porque unos se apartaron de tu ley. Para David, escuchen, no era una opción la alianza con los que lo arrastraban a la maldad. Ojo con esto, iglesia. Para David, el texto dice, compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. El texto en el versículo 61 nos da a entender de que la ley es totalmente contraria a las influencias que podemos tener de compañía de impíos, de personas que nos arrastran hacia el pecado. Y claro que es un antagonismo lo que vemos aquí, porque mientras los malvados nos arrastran al pecado, la ley de Jehová nos santifica, nos demanda obediencia. ¿Lo entendemos? Es interesante esto. Para David no era una opción la alianza con los que lo arrastraban a la maldad. No era sabio establecer vínculos y relaciones cercanas con los que se proponían a persuadirlo a pecar. Ay, es que él es mi amigo. Sí, y ese amigo, ¿hacia dónde te conduce? Y si es tu amigo, ¿qué es más cercano? Aquella influencia de aquella persona que nos arrastra a la maldad. ¿O es más cercana la palabra a nuestro corazón que nos santifica? ¿Qué es más cercano? David considera no solo sus caminos, sino que además considera los caminos de los impíos. Dígale que está a su lado, ¿quién te rodea? ¿Quién te rodea? ¿Quién es tu influencia? Más que la palabra. ¿Qué persuade tu vida a pecar? Jesús en medio de pecadores fue persuadido a pecar. Todo el tiempo de la vida de Jesús en la tierra, todo el tiempo estuvo en medio de pecadores, tentado ¿a qué? A pecar. Ese es usted y yo. Ese es usted. Como peregrinos y extranjeros en medio de un mundo caído, todo el tiempo somos persuadidos que con el vecino, imagínense, ese sábado, ayer me levanté temprano, me meto en la ducha, bañarme y no había agua. Yo como que, ok, está bien. Ahí con unos porroncitos ahí salía a la clase. Pero antes de irme, mi esposa Dani me dice, amor, pero abajo hay agua. Nosotros vivimos en un tercer piso y alguien abajo abrió la llave, pues se escuchó el chorro, la llave, el agua corriendo. Bueno, pues está bien, de pronto apenas está llegando el agua y pues se demora un poquito en subir. Gracias a Dios está llegando. Me fui a la clase. Cuando yo salí, vi unos ladrillos ahí puestos en el andén. Yo no me percaté de absolutamente nada, así que me fui. Cuando salgo de la clase, 12:30, Dani me dice, mi amor, tengo que contarte un acontecimiento. Le dije, ¿qué pasó? Le dije, ya llegó el agua, ¿cómo les fue? ¿Ya están listos para semillitas? Dice, no, pues, vieras, se nos robaron la llave. Se iban a robar el contador. No se lo alcanzaron a robar.
Todo el tiempo somos tentados. A lo mejor usted puede sentirse indignado. ¿Dónde está? Yo lo busco. ¿Por qué lo hiciste? Algo así. Pero no. Ok, ya está. Tuvimos que echarle una mezclita de cemento y bueno para como darle firmeza y que no fueran otra vez a repetir lo mismo. Y ya luego tengo que hacer otra inversión para la tapa, porque también se llama la tapa. Somos tentados todo el tiempo. Se le pincha el carro o lo cierran a usted ahí en la vía, usted mismo responder. Los hijos, el esposo, la esposa, todo el tiempo somos tentados. Es preciso que podamos considerar que estando en el mundo seremos tentados a pecar. Hay un adversario, número uno. En el mundo nosotros mismos tenemos una concupiscencia, número dos. Y debemos entender que solo la palabra de Dios ante estas dos cosas es el antídoto eficaz para contrarrestar nuestros enemigos. Solo la palabra de Dios. Y hace 8 días hablábamos de la riqueza y la necesidad de meditar en la palabra. Porque cada vez que vas a hacer y vas a infringir, a desagradar a Dios, la palabra te ¿qué? Nos recuerda, nos vuelve otra vez a traer a memoria. La búsqueda a medianoche es interesante porque el versículo 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Escuchen esto, la búsqueda a medianoche argumenta la premura, la búsqueda de todo corazón, y la afirmación que encontramos en el versículo 57. Haga un paralelo entre el 62 y el 57. 62 dice, el 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte. ¿Por qué se levanta a medianoche? Porque mi porción, porque mi alimento, porque mi todo es Jehová. Él es mi todo y por eso lo busco en todo momento. Esa expresión, a medianoche me levanto, denota que el salmista se excede más allá de su propio descanso, de sus propias fuerzas, de su propio derecho a reposar. No, pues que yo tengo derecho a dormir. Sí, usted tiene derecho. Pero la actitud del salmista es admirable. A medianoche me levanto, interrumpo lo que me gusta, lo que me satisface, lo que me da descanso, para encontrarme contigo, para alabarte. Es hermoso. ¿Todo esto por qué? Porque mi porción es Jehová. Número 4, estas más cortas. Una persona un discípulo fiel, para un discípulo fiel se requiere una convicción y sentido de pertenencia, una buena influencia. Un discípulo fiel del Señor tiene una convicción, un sentido de pertenencia y una buena influencia. Esto lo vemos en el versículo 63. En el versículo 63, compañero soy yo de todos los que te temen. Qué hermoso. En la otra versión dice, soy amigo de todos los que te honran. Qué interesante, porque anteriormente está diciendo, compañía de impíos me han rodeado. Me están arrastrando. Hay unos que me arrastran, hay unos malvados que me arrastran para pecar. Pero aquí en esta, cuando continúa la octava, dice, compañero soy yo de todos los que te temen. Y esto, cuando lo estaba estudiando, me puso a pensar en la primera octava nuevamente.
Porque antes él estaba admirando a los que andaban perfectos de camino. Él decía como que tan chévere ellos, míralos a ellos, pues no hacen iniquidad. Pero ahora este hombre ya no los está admirando. Ya este hombre hace parte de qué? De ellos. Ya él es amigo, me complace, ahora puedo estar cerca, ahora soy de ellos. Compañero, soy yo de todos los que te temen. Y este es el contraste de lo que él viene hablando en el versículo 53 también. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Parece que este hombre estaba seleccionando las buenas influencias para él, los buenos amigos para él, lo que le convenía a él, lo que le aportaba a él. Y no para, escuchen, no como que le aportara a él para algún capricho o fechoría, sino todo lo que contribuyera a su vida, que lo condujera a quién, al Señor. Amigos, no tanto por estar a su favor, sino por ser temerosos de Dios. Esos deberían ser nuestros ¿qué? Nuestros amigos. No tanto por el favor que me dan, sino por ser temerosos de Dios. Porque en ellos voy a encontrar un consuelo, porque en ellos voy a encontrar un consejo, en ellos voy a encontrar una buena dirección. Este hombre estaba convencido, ahora yo soy. Tenía un sentido de pertenencia. Ahí estoy. Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El filtro para este hombre seleccionar sus influencias, ¿cuál era? Que los amigos de él, que las influencias guardaran ¿qué? Los mandamientos. Recuerdo mucho cuando a Jesús vienen, Jesús está reunido, le dicen, no sé si me puedes ayudar con ese texto, cuando a Jesús le dicen, cuando Jesús dice, bueno, vienen a él y le dicen, ahí está tu mamá y tus hijos, hey, tus hermanos. Y él le dice, mis hermanos son todos los que hacen la voluntad del Señor, de mi Padre, de Dios. Y bueno, encontrar un buen compañero. Mateo 12, 46. Ahí está. Mateo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús, él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Este hombre necesitaba una influencia. La importancia de una correcta influencia. David lo entendió. Por eso se relacionó con aquellos que guardaban los mandamientos del Señor. Y número 5, finalmente, el hombre o el discípulo fiel que se requiere tendrá un motivo suficiente para adorarle y obedecer. Podremos decir muchos motivos, pero este texto nos expresa un motivo de muchos
que es suficiente para adorarle y obedecer. ¿Cuál es ese motivo? En el versículo 64, llegamos al final, dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. En la NTV dice, oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Quiero que para finalizar, considerando la manera como termina esta octava, cuando dice de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Esta es una manera de contemplar a Dios. Es el salmista contemplando el que ha permitido que todo lo de atrás se dé. Finalmente, si Jehová era la porción para David, fue porque primero Dios había escogido, había traído, se había acercado a David. Quiero que vayan finalmente al Salmo 33. Y con este texto termino. Y quisiera, por favor, que me acompañaran en la lectura de este texto. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle, cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone los depósitos en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, hermoso. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Atento está, él formó, versículo 15, el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Una realidad. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa al valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Qué capítulo más hermoso? Vamos a orar. Damos gracias al Señor. ¿Qué se requiere de un discípulo? Fidelidad. Esté convencido de su herencia. Que todo el tiempo haya diligentemente un constante autoexamen de conciencia. Una actitud correcta frente a la tentación. Una convicción y un sentido de pertenencia con una buena influencia. Y reconocer que pueden haber muchos motivos, pero que el texto nos expresa uno al menos suficiente
para adorarle y obedecerle. ¿Cuáles? Sus misericordias. La tierra está llena de las misericordias del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las los cielos y las aves. ¿Sí? Bueno, hay una canción que dice, oh, aclama al Señor con los instrumentos. Vamos a orar al Señor, por favor, póngase en una correcta postura y con una actitud y oramos para terminar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. ¿Cuánto necesitamos tu palabra, Señor? Ciertamente no hay en absoluto nada en este mundo que pueda complacer el corazón de los que te temen, aquellos que tú has redimido. Solo tu palabra, Señor, sacia nuestras almas. No hay nada en este mundo que pueda suplir ni satisfacer lo que solo tú puedes hacer, Señor. Tú eres Dios eterno. Gracias porque de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Tu amor inagotable llena. Eso nos habla de cuánto amor hay en ti, Señor.